Amigos, una cariñosísima y cordial bienvenida para este tema tan trascendental en nuestra vida. Tiene que ver mucho con el control, tiene que ver mucho también con el descontrol. Nuestro título es de palpitante, de vigente actualidad para todos. Anticristo, gobiernos camuflados para un nuevo orden mundial. Esto afecta nuestra vida económica, espiritual, de tranquilidad, en fin, son muchísimas las cosas que hay. Se nos presenta, por ejemplo, en la Biblia la gran profecía del anticristo, el gobernante, el dictador mundial, que tendrá gobiernos camuflados, manipulados para el nuevo orden mundial. Ese tipo de gobiernos a veces no tendrán mucho que ver con el pueblo en el sentido de que él tome decisiones. Se dice que la democracia es el gobierno del pueblo, pero una vez que el pueblo ha elegido mal, equivocadamente, entonces el personaje se constituye, o el equipo del personaje también, en un gran manipulador que puede llevar a toda una nación. Y juntamente por el efecto naipe, el efecto dominó de caída, muchas otras naciones o pueblos también pueden llegar a ser seducidos, alimentados con el veneno y también a sufrir económica, espiritualmente, etcétera. Ahora, esto es muy importante porque la Biblia nos habla, Jesucristo dijo que habría temor, terror y pesimismo. En el momento actual, por todas partes se oye decir, ¿cómo es que nos van a controlar? Hemos oído que nos van a controlar, incluso gente que no tiene nada que ver con la religión, pero están asustados. Nos hablan de un chip, de implantarnos un elemento electrónico en nuestro cuerpo que va a dominar nuestros pensamientos o que van a controlar nuestros movimientos, a saber dónde estamos y qué dinero tenemos y cuáles son nuestras actividades. Pues permítame decirle dos cosas. Una, Jesús habló precisamente del pesimismo, del desfallecimiento y de la angustia de la gente en los últimos tiempos como los que estamos viviendo en la tierra. Pero también, permítame decirle otra, el chip ya lo tienen millones y millones y millones de personas en el mundo. Vamos a ver cómo. No es algo que está ahí puesto físicamente. Hay una cantidad de cuentos y teorías que realmente a veces dan risa porque la gente se deja creer, digamos, uno de los casos, que a través de la vacuna, el virus, del coronavirus, le metieron el chip allí en su cuerpo y a usted no se dio cuenta. La otra, ese fue un cuento que salió y mire, millones se lo creyeron y estaban angustiados. Pero también hubo otros que dijeron el 5G. ¿Y qué es el 5G? Hay gente que ni siquiera sabe qué es el 5G y repiten como loros y loros una gran cantidad de noticias falsas o lo que llaman fake news en los canales de televisión, en el internet, y entonces dicen que a través del 5G le están activando juntamente con la vacuna que le metieron, le activan el chip. Pero hay gente que habla del 5G y no saben nada de ingeniería electrónica, de sistemas, de telecomunicaciones. Y ese tal 5G no es sino un adelanto científico para darle más velocidad a las comunicaciones, digamos en su celular, en el internet, pero están diciendo que utilizan el 5G para acelerar el chip. A veces uno se ríe y esta gente con millones y millones de vistas y gente que la repite, pero mire, eso estaba profetizado. El Señor Jesús dijo que habría gran angustia en la tierra. Hoy vamos a ver, ya lo estamos mirando, el cuadro realmente que no es científico, que no es cierto, que no es verdadero, que no es espiritual, el fake, pero vamos a ver lo que sí es la gran realidad. Y ya le digo en un momento cómo sí verdaderamente están implantando el chip y la gente no se da cuenta. Mire, el Señor Jesús habló y dijo, hay dos cosas en nuestro tiempo. Uno, el panorama general del mundo es pesimismo, es desfallecimiento con mucho miedo y terror. Ese es un aspecto. El momento actual es así. Y la otra parte
es la angustia y la gente confundida. ¿Se da cuenta? Y mire, qué curioso, importantísimo. Jesús habló de esas dos cosas. La Biblia nos dice que habría expectación. Lucas capítulo 21 y versículo 26. Palabras textuales de Jesús. Habrá desfallecimiento en los hombres por el temor, uno, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Cómo le parece? Temor, expectación y angustia. Y como hemos mencionado, mucha de esa angustia basada en falsas noticias. Y el diablo está, esto es importantísimo, el diablo está utilizando unos asuntos de distracción para poder realizar lo que sí es verdaderamente el control mundial. Estaba meditando esta semana que en la logística militar, a través de las guerras en todo el mundo, por edades y edades, se han montado en esa logística, en esa estrategia militar, señuelos o distracción, ataques que no van a ser por ahí para distraer las tropas enemigas y desviarlas o movilizarlas hacia un falso objetivo para poder dar el gran golpe por otro lado. Se dice que el día de la Segunda Guerra Mundial en gran medida fue eso. Hubo unos señuelos de distracción y se hizo el gran ataque por donde menos esperaba el enemigo, costas de Normandía en Europa. Mire, entonces el panorama es ese, lo que el Señor ha dicho y que acabamos de leer. La gente desfalleciendo por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El panorama de pesimismo, de fallecimiento, con mucho miedo y temor. Pero por otro lado, angustia, dice la Biblia, y la gente confundida. La gente empieza a preguntarse hoy, ¿y cómo es que nos van a controlar? ¿Cómo es que nos van a dominar? ¿Cómo es que nos van a matar lentamente con espantosa agonía? El Señor dijo que habría aterrorizada la gente en Mateo también, aparte de Lucas que acabamos de leer. Pero mire, ¿cómo realmente se está controlando a la gente? Y vamos a ir en un momentico a algo importantísimo que es el espíritu de seducción y de control. Ese es un tercer aspecto que también vamos a ver. Por eso nuestro título, el anticristo, tendrá gobiernos confabulados, cómplices, amangualados para poder tener el control del nuevo orden mundial. Y ahora sí, entonces, ¿cómo es que de verdad está sucediendo lo del chip? Y hay gente que ni se da cuenta. Lo peor de todo, que personas que creen que sí están a la expectativa, como por ejemplo grupos cristianos, dicen a mí no me tocan, a mí no. ¿Y sabe qué? Hay un chip que ya está metido. ¿Sabe dónde está metido el chip? El chip está metido, usted mismo se lo ha puesto aquí, en su corazón y en su mente. Mire lo que dijo Jesús de Nazaret sobre las cosas del corazón. Dijo que donde estuviere vuestro tesoro, lo que usted más ama, ahí estará también vuestro corazón. Y la Biblia nos dice también en el proverbio, en el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La gente tiene el corazón descuidado. ¿Cómo está siendo metido el chip y la gente no se da cuenta? Por ejemplo, cuando usted está utilizando su aparato, su celular, su computador, hay inteligencia artificial y usted, según sus tendencias, a veces ocultas, que la gente no sabe, que el público no sabe y tal vez que ni siquiera su familia sabe, pero usted tiene tendencias, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña. Y entonces usted empieza a consultar cosas en su tablet, en su computador, en su celular. Y esa inteligencia artificial le está persiguiendo. ¿Qué le persigue a usted? Número uno, le está persiguiendo sus gustos, le está prefiriendo sus tendencias, le está controlando o le está persiguiendo sus inclinaciones. Y esa inteligencia artificial sabe lo que va a hacer, le va a nutrir más. La próxima vez que usted entre a su celular, que usted entre a su computador, comenzarán a aparecerles en tropel, una cosa y otra. Y sabe, lo peor de todo,
lo está llevando a cosas todavía más sucias y más inmundas. De acuerdo entonces a sus preferencias, usted será alimentado, usted será perseguido, usted está presionado, usted será llevado poco a poco, arrastrado. Por eso, a los mismos gustos suyos, usted dice, ¿cómo será que me van a controlar? Yo tengo control de mi vida, yo tengo control de mis cosas. El chip ya está ahí. ¿Cuál es el chip? No es la inteligencia artificial. El chip usted lo tiene aquí, en su mente. El chip está en sus sentimientos, está en su corazón. Cómo habló magistralmente en todos los evangelios Jesucristo de Nazaret acerca de las tendencias y las inclinaciones emocionales y mentales del ser humano. Pero el Señor Jesús, y déjeme darle una gran conclusión que no es mía, es del mismo Señor Jesús, que lo que usted haga con su corazón y sus sentimientos le arrastrará su mente y muy pronto, ¿sabe qué va a suceder? Le va a arrastrar no solamente su vida, le va a arrastrar a su familia, le va a arrastrar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Eso inmediatamente será un núcleo, un centro, un problema de una contaminación, algo realmente viral. Y ese chip que hay actualmente no es solamente de mente, de sentimientos, pero le van a estar o ya le están persiguiendo a usted, incluso están rastreando cuánta plática tiene, cuánto gasta, en qué prefiere gastar, qué prefiere comer, qué cosas le gusta más comprar en el supermercado, cuál es lo que usted más consume. Y entonces, algunas personas, claro que sí, detrás, por supuesto, de la inteligencia artificial está la inteligencia humana, pero muchas veces, la mayoría, una inteligencia maquiavélica, una inteligencia siniestra, una inteligencia que le está persiguiendo y le va a llevar más allá. Esto lo saben muchísimos gobernantes, lo sabe la gente que sí de verdad quiere el control mundial. Por eso nuestro título, Anticristo, gobiernos confabulados para un nuevo orden mundial. No es una coincidencia que muchas de las plagas, y hablamos de plagas no físicas como virus, no hablamos de plagas como contaminaciones como el coronavirus y otras cosas así, no, hablamos de las plagas a nivel humano para desmoralizar o para corromper, para pervertir al género humano. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, ahí en el Congreso, y ya le voy a contar algo cuando me invitaron allí para hablar algunas cositas, ya le voy a mencionar algo que dije en el Congreso. Pero mire, ahí mismo en el Congreso se están discutiendo unos asuntos que no son casualidad. Eso mismo está pasando en toda Sudamérica, en Europa, en el Centroamérica, en los Estados Unidos. Son cosas que están arrastrando y presionando. Es una bomba realmente de tiempo. Nos referimos en el caso de impulsar, pervertir, corromper a los niños y a los jóvenes, pero ahora el diablo ha enfilado sus baterías en los niños para que, dizque de los 2, 5, 7 años, en Colombia está sucediendo que reciban, ese es un proyecto, pero que ya lo están haciendo en algunas instituciones, reciban cartillas de orientación sexual, que no es orientación, es perversión sexual, no es orientación, es desorientación, supuestamente para que tengan la libertad de cambiarse de sexo. Hay una clínica muy cerca donde ha estado funcionando nuestra iglesia, que estuvo en un sitio ahí cerquitica, a unas cuadras, donde hay un hospital distrital que por supuesto es del gobierno y han instalado digamos, un sector, una sección de salud que no es salud, sino para, imagínese usted, que esta va a ser como uno de los centros para cambiar el sexo de una niña o de un niño y que él pueda decidir desde pequeñito, 7, 8, 9, 13 años, lo que se le dé la gana, que no es lo que se le da la gana, porque eso sí es un chip a través de la enseñanza
prohibiéndole a los padres que puedan intervenir en el cambio supuestamente voluntario de sus niños para, por ejemplo, que a las niñas les sean cercenados sus mamas, sus senos, a los niños sus genitales y convertir a las niñas supuestamente en niños y a los niños en niñas. Esto es algo realmente espantoso. Pero como digo, no está sucediendo solamente en Sudamérica. Está sucediendo en Centro, Norteamérica, está sucediendo en Europa, donde, por ejemplo, y es lo que se persigue en el caso nuestro de Colombia, que los padres no puedan intervenir y que si intervienen pueden tener sanciones. Entre ellas, ¿sabe cuál? Perder la patria potestad de sus bebés, de sus niños y de sus niñas. Ese es el cambio de chip. El cambio de chip para perseguirle a usted, para, como hemos dicho, perseguir sus cuentas, perseguir sus bienes. Hay gente que cree es que le van a obligar a instalar un pequeño chip electrónico en su brazo, en su cabeza, en su cuello. Mire, ya está sucediendo, pero insisto, hasta muchas familias cristianas se están dejando arrastrar. ¿Por qué? Por lo que hay en su corazón. Una vez más insistimos, el Señor Jesús dijo, sí, el Señor Jesús dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ¿cuál es tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Entonces, esto es lo que podríamos llamar en el día de hoy, y póngalo en mayúsculas grandes, sinergia de poderes para un dictador mundial. El dictador mundial será el anticristo. El control ya se está empezando a lograr. El control lo están realizando también en los congresos, en los lugares donde se constituyen las leyes, donde se fabrican los decretos. Ahí precisamente está eso. Presidentes, gobernantes, están siendo manipulados y ellos están manipulando. La población muchas veces no tiene nada que ver con las decisiones, pero una vez que un gobernante siniestro, diabólico, macabro, se instala en el poder en una nación, como está sucediendo, aún en gobiernos aparentemente democráticos, que no tienen dictaduras, aún así, es un hecho. Los concilios que se han hecho en Brasil, por ejemplo, la agenda del año 2030. Hay una cantidad de cosas que son ya bien trazadas de una manera perversa, de una manera maligna. Bien, para esto del dictador mundial, y ahora sí quiero comentar algo que tal vez en alguna otra ocasión yo había también dicho, pero no es solamente una vez. En el Congreso de la República de Colombia hay una sala donde fui invitado, allí donde está el Senado y la Cámara de Representantes, para hablar algo. Y uno de los asuntos que mencioné fue justamente lo mismo que en una campaña política anterior me invitaron, y mencioné cómo era el perfil del dictador mundial. Ya en este momento hemos dicho muchas cosas, pero por favor, yo le ruego a usted, acompáñeme inmediatamente a Daniel, el capítulo 11. Vamos a mirar allí en el capítulo 11 de Daniel. Ahora, antes de leer este pasaje, para que tenga una perspectiva, una idea, es que el dictador mundial que va a estar sobre todas esas naciones, ese dictador mundial, es una persona que tiene un espíritu de seducción, es un gobernante con un espíritu de control, ¿sí? De control y de seducción, capaz de seducir, etcétera. Mire el perfil y luego le comento otra cosa. Esto lo expuse yo allá y también en aquella otra campaña política. La Biblia nos dice acerca del dictador mundial. Hará su voluntad. Estoy leyendo el capítulo 11 de Daniel. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Esto qué significa? Sobre toda religión. Cualquier credo. Musulmán, cristiano, hindú, lo que sea. Bueno, sobre todo Dios y contra el Dios omnipotente, el Dios verdadero, el Dios de los dioses, hablará maravillas perversas, no maravillas buenas, maravillas perversas, y prosperará hasta que sea consumada la ira de Dios, porque lo determinado se cumplirá.
O sea, ya hay una profecía, sea lo que sea, se va a cumplir una parte, pero esto va a servir para el juicio de Dios y demostrarle a la humanidad, echarle en cara y caer con una mano que aplasta de poder y de justicia sobre los gobernantes de la tierra. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores y que delante de él palidecerán todos los reyes de la tierra y caerán delante de su presencia. Bueno, entonces este hombre será soberbio, pero es un solapado, es un estafador, es un engañador, es un seductor. La Biblia nos dice, del Dios de sus padres no hará caso. Aquí en el versículo 37 nos está diciendo, y coincidimos quienes hemos interpretado la teología, que este hombre tuvo conocimiento previo del Dios verdadero, que es un impostor, pero también que es un hombre traidor a la causa y al Señor Jesús. Este es un hombre de los cuales la Biblia nos habla, será un apóstata del Dios de sus padres, no hará caso ni del temor ni del amor de las mujeres. Aquí se ha interpretado que no es propiamente que sea un homosexual, sino que no le importa dejarse seducir de nadie. Él quiere tener el control, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, al Dios de las fortalezas. En lugar de Dios, el Dios de las fortalezas, entre comillas, no es el Dios todopoderoso, el soberano, sino el Dios de la fortaleza, que es el mismo diablo y Satanás. No tenemos tiempo hoy para estudiar todo eso, pero si usted mira toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, ese anticristo tendrá una alianza con el diablo, cara a cara y de persona a persona. Y entonces dice la Biblia que en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, esto ya es espíritus diabólicos malignos materializados. En efecto, habrá una materialización, un gobierno mundial, una sede y el mismo diablo allí con el anticristo. La Biblia nos habla de una trilogía siniestra de personajes, pero además este hombre seductor, este hombre que es capaz de encaramelar, de seducir, tendrá después el control. Y en ese control vienen cosas espantosas. El Señor Jesús habló de tribulaciones y de juicios. Pero mire lo que dice la Biblia. Con un Dios ajeno se hará más de las fortalezas inexpugnables y colmará de labores a los que le reconozcan. Colmará de honores, dice también, a los que le reconozcan. Significa, este seductor será un hombre que llaman de eso en la política engrasador, un hombre que manipulará con dinero. Y luego dice, y por precio repartirá la tierra. Déjeme decirle que en esto se coincide muchísimo en filósofos, en historiadores, en teólogos, en predicadores cristianos como nosotros, y aún así uno que otro de aquellos religiosos de lo que no se esperaba de pronto. Y ya hay un coletazo, ya hay un preámbulo, incluso de gobernantes religiosos mayores que dicen que la solución para la tierra será un gobierno total. Vea lo que le voy a compartir, uno de los papas que hubo, Benedicto XVI, afirmó lo siguiente, escucha estas palabras: es un ambicioso proyecto para crear un gobierno mundial. Oiga, sin duda es el anticristo. Y dice, y se mencionó el aspecto que eso se podría lograr a través de las Naciones Unidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Desde que se crearon las Naciones Unidas, 1948, inicialmente había la imagen, decían, de Jesucristo, que colocada allí frente o para entrar a las Naciones Unidas, pero que quitaron la imagen de Jesucristo porque él no tenía lugar ahí en las Naciones Unidas.
Y él dice, lograríamos una economía global con un Producto Interno Bruto mundial. Así que todo está siendo apuntado, conceptos de teólogos, de mandatarios religiosos, mandatarios políticos, hacia un dictador mundial. El Señor habló, Jesús habló exactamente, y también en la Biblia está esto relacionado y determinado. Bueno, esa partecita yo la compartí allí en la sala aquella del Congreso, donde había algunos senadores, representantes, etcétera, de este tipo de dictador mundial, que es lo que va a hacer. Entonces, se tienen que cuidar, porque aquí la Biblia acabamos de leer, dice que repartirá honores, dinero a los que le reconozcan, repartirá la tierra. Es el famoso soborno político. Y es terrible. Pero, como hemos mencionado, viene otra cosa importantísima que quiero mencionar inmediatamente antes de terminar, porque, como hemos dicho, hasta familias cristianas se están dejando implantar el chip. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven tus niños? Es que hoy día, mire, hasta los bebés, que increíble, bebés de 3, de 5, de 7, de 8 años, niñas de 9, de 11, de 13, jovencitos de 14, 16 años, es impresionante. Oiga, es impresionante la forma como están siendo seducidos. Pueden pasar horas y horas y horas frente a la pantalla de su televisor, de su computador, casi bebés con los celulares. Y hay familias cristianas que hasta van a la iglesia y tienen su Biblia acá o la llevan en su celular y no se están dando cuenta que le están implantando el chip, la inteligencia artificial, a su propia familia. Entonces, a eso me refiero, y voy ya casi terminando en el día de hoy, que hay un problema realmente muy serio, y es la gran apostasía. Acabamos de ver que el mismo dictador mundial, el anticristo, será un apóstata. La Biblia nos habla, la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 2:3. Yo quiero terminar con citas rápidas en la Sagrada Escritura y vamos precisamente a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Esta es una señal impresionante que a veces muy poco se ha tenido en cuenta. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, los renegados, los que estuvieron de parte del Señor de Dios, que hasta fueron cristianos. Oiga, impresionante. Pero fueron cristianos solamente de concierto, de entretenimiento, de luces. No digo que estén mal, varias veces lo he mencionado, pero un movimiento terrible que habrá es la apostasía. La Biblia dice aquí, no vendrá antes sin que venga la apostasía. En Mateo 24, los versículos 4 y 5, esto es impresionante. Vamos a leerlo. Mateo 24, los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe. Lo mismo que dicen Tesalonicenses, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no solamente las guerras. Lo más importante es que el Señor dice, mirad que nadie os engañe. O sea, habrá un espíritu terrible de apostasía, pero vendrán muchos profetizando. Oiga, este es un movimiento impresionante que hay en nuestro tiempo y creemos que hasta la misma iglesia del Señor está siendo contaminada. Es algo impresionante. Cómo se levanta el profeta fulano de tal, profeta no sé qué. Ya no es solamente el pastor, pero es el evangelista profeta, es el pastor profeta. El Señor dijo que habría mucha gente diciendo profecías y que engañarían a muchos. Y lo peor de todo, hace poco di una predicación donde mencionaba que hay muchos profetas que hasta contradicen la misma Biblia, los principios verdaderos y teológicos de la Sagrada Escritura, y que están
ungiendo a otros a la carrera como profetas para que digan cualquier cosa. Esto es impresionante. El Señor dijo que se levantarán muchos falsos profetas. Entonces, en ese movimiento encontramos lo que nos dice también la palabra de Dios en Primera Timoteo, el capítulo 4. Por favor, vamos un momentico a Primera Timoteo y leamos allí el capítulo 4 porque me parece que no podemos pasarlo de largo. El capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y sabe por qué? Muchos de ellos porque ya tienen el chip, no el chip físico, el chip a través de los cuales le están haciendo el seguimiento a sus tendencias, inclinaciones y cosas malvadas y lo siguen alimentando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, esto es impresionante, cauterizada. ¿Usted sabe cómo se utiliza la cauterización? La cauterización se utiliza, por ejemplo, en los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se siga saliendo, hacer un bien, hacer un asunto benéfico, cauterizar para evitar que haya un derrame de sangre. Pero también la cauterización se puede utilizar de una forma maligna para bloquear. Entonces dice la Biblia, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, no hay irrigación. Hablemos en términos de sangre no humana, física, de hemoglobina, sino de sangre espiritual, cauterizados. Ya nada, están tan pervertidos que su conciencia está cauterizada, tuercen la Biblia, la ponen a su acomodo, prohibirán casarse. Mire, esto es tremendo, o sea, esto significa corrupción. Hay lugares ya, se dice que hasta iglesias que dicen ser cristianas, donde prohíben casar. No, viva tranquilo, la moda hoy es así, júntese, si no le gustó, entonces pase por otro lado, que es una prostitución generalizada. Dice, prohibirán casarse. Y dice, también harán cosas que los creyentes debían, harán cosas que los creyentes debían hacer, pero que ahora, conociendo la verdad, entonces las están haciendo. Miren, esto es impresionante. El movimiento general de la apostasía, porque incluso, recuerde, la apostasía no es solamente blasfemar y decir Dios no existe, a mí no. La apostasía, sí, la apostasía es justamente eso, es volverse del camino del Señor al camino de maldad. La apostasía no es el ateísmo, no es decir, yo no creo en Dios. La apostasía es otra cosa diferente. Bueno, en el mundo entonces, conclusiones, habrá pánico, se va a preparar un ambiente para entregarle el poder absoluto al dictador, poder económico, religioso, mundial, dictadura con un sincretismo. ¡Ay, esto es importantísimo! Con la apostasía habrá un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Unamos todas las religiones. Creemos un principio filosófico donde todos quedemos contentos y hagamos una declaración, hagamos un decreto, digamos, religioso, para donde quepamos todos. Justamente ese es el sincretismo. Vea, en la revista Time, una de las revistas de Time, aquí en los Estados Unidos, en alguna ocasión hicieron una encuesta acerca del futuro y muchos estadounidenses dijeron que una de las preocupaciones era cómo podrían hacer frente al apocalipsis que se avecina. Mire qué interesante. Una de las preocupaciones, cómo poderle hacer frente al apocalipsis. Y entonces tenemos juntamente con este asunto de la apostasía, de las falsas profecías, las fake news, las noticias falsas, que ya mencionamos al comienzo, diciendo que no, que el chip es esto, que el chip es aquello. Las fake news es una fiebre de falsos profetas. El Señor dijo, advirtió y dijo, mirad que yo ya lo he dicho antes. Y quiero insistir para que antes de terminar volvamos otra vez
allí al Evangelio según San Mateo. Por favor, 24, Mateo 24. Y vamos a ver en este capítulo y pasemos al versículo 23. Mateo 24, versículo 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mire, allí está el Mesías, el Cristo, o mirad, está en este otro lado, no lo creáis, porque esta contundente profecía: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Se da cuenta? Esto no es un cuentico del predicador Urbano Rojas ni de otros predicadores, amigas, que estamos en la red. El Señor lo dijo. Una de las grandes señales. Hay una fiebre de profetas falsos en este momento. Y vea que lo que serán capaces, cuidado, usted tal vez lo va a ver, cuidado. Mire lo que dice la Biblia. Y harán hasta grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay profetas de estos que se van a levantar, posiblemente haciendo, como dice la Biblia, caer fuego del cielo, pero no del cielo de Dios, del firmamento. Así que, si os dijeren, en el desierto no salgáis, en los aposentos no lo creáis, porque como relámpago, y aquí estoy concluyendo, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mira, hay una expectativa, juntamente con eso, hay una expectativa de algún personaje, de algún Mesías. Casi todas las religiones, lo voy a mencionar y oramos enseguida, casi todas las religiones, mire, esto es impresionante, tienen un Mesías o un Salvador que quieren esperar, un ecumenismo, hay una expectativa. Quiero mencionar aquí, sabemos que Maimónides esperaban al Mesías, ya uno que creían en él, Maimónides, un judío, y también tenemos aquí a otros como el Vishnu, que es el Mesías que esperan los hindúes, el hinduismo, esperan un Mesías que tendrá su última reencarnación, dicen ellos, y será la 10ª, que vendrá en un caballo blanco. Eso dice el hinduismo. ¿Cómo le parece? Buda es esperado por los musulmanes y dicen que aparecerá un gran líder que puede ser de los sunitas o duitas. Y hasta los mismos judíos que fueron engañados o que serán engañados por el anticristo harán un pacto con el anticristo pensando que era su verdadero Mesías, y después de 3 años y medio se darán cuenta y empezará una persecución y una tremenda tribulación. Estamos hablando de pre y post, ¿verdad? Cuando Cristo haya venido, cuando no haya venido. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta hoy estas profecías de la Escritura. Recuerde, anticristo con gobiernos confabulados para un nuevo orden mundial. Usted está a tiempo todavía. No empiece a pensar el chip es aquel o aquel. No, ya en la Biblia el Señor dijo, cuidado, el chip está en su corazón, está en sus sentimientos y está en su mentalidad. Vamos a pedirle a Dios. Oremos en este momento y dígale, Señor, límpiame con tu sangre. Dígale así, por favor, oremos. Dígale, arrepiéntase delante del Señor y diga, Señor, te entrego mi vida. Límpiame, dígale, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Dígale, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida para vivir para ti y para servirte a ti. Señor, deseo lo mejor para mi vida y lo mejor eres tú. Te entrego todo mi ser. Perdóname, límpiame y ayúdame, dile, a vivir para ti eternamente. Amén.